hablar de motivación, cuando me tocó el tema iba pensando cómo lo íbamos a presentar y obviamente la motivación es un requisito cuando cambia la idea del derecho, ¿no? Ya no podemos permitir, como alguna vez Carlos III echó a todos los jesuitas de España y dijo por las razones que mi real pecho guarda. Entonces se empezó a exigir que nos den fundamentos y que nos digan por qué y cuáles son las razones, esto que Alvarado nos enseñaba, de que me han privado del bien de la vida, ¿no? Lo curioso es que cuando uno en el grado pregunta sobre los sistemas de valoración, o dice, a ver, hablemos de valoración de la prueba y habla en el grado y alguna vez hice el experimento en posgrado, le dicen, automáticamente el alumno contesta, mire, existe la íntima convicción, la prueba tasada y la sana crítica racional. Y, y eso es todo. Y uno ahí automáticamente tiene que decir, bueno, tiene 10 porque usted está repitiendo lo que aprendió durante tantos años en la facultad. O sea, esto es lo que a nosotros se nos enseña cuando hablamos de valoración de la prueba. Nada más, es más, si uno ve obras recientes de sistema de pruebas de acá de Córdoba, cuando llega al momento de valoración de la prueba, también hace el mismo esquema y ahí se acaba, ¿no? Entonces, por eso sí, celebrar esta idea de decir, bueno, pensemos, como decía, para hablar de derechos en serio tenemos que hablar de hechos en serio también, ¿no? Entonces, qué bueno empezar a discutir cómo se valora, cómo se fundamenta, cómo se justiprecian los hechos, ¿no? Y aparecen una serie de problemas, porque cuando nosotros le decimos, bueno, ¿cómo va a valorar? Y bueno, tiene que valorar según las reglas de la sana crítica racional. Y entonces tampoco nos dicen nada, la verdad, o sea, y uno dice, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Otro problema más. Y entonces dice, bueno, vamos a utilizar las reglas de la máxima de la experiencia. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, avisa. Autosaboteo, tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos este problema que nunca terminamos de decir, bueno, ¿y cómo hacemos para valorar la prueba? ¿Con qué? Para dar una herramienta concreta, ¿no? Los juicios dependen de la prueba. Aquel que litiga sabe que su juicio depende de probar y el éxito o no de un proceso depende de qué podamos probar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el artículo 327 del Código Procesal Civil que nos viene y nos dice, el juez está, para fallar debe utilizar la prueba que entienda dirimente y puede exceptuarse de la que no lo entienda. Norma peligrosa. Ahora sí, hablando de motivación, ¿no? Porque usted genera una prueba que es contraria a la decisión que va a tomar el juez y esa prueba puede ser preterida y no hace falta que la fundamente. Entonces parece que esta falta de motivación sí es peligrosa. ¿Qué pasa con el justiciable cuando yo tengo un testigo que dijo lo contrario en el accidente de tránsito y la norma lo autoriza y lo releva al juez a que no me diga nada? Se hace más peligroso porque, miren, el Código Procesal cambió hace un tiempo y ahora tengo precalificación de prueba, con lo cual ya el juez antes de que ingrese la prueba dijo esta no sirve. Y encima cuando le llega la prueba dice no, yo solo voy a utilizar la dirimente. Y bueno, entonces es más fácil que te salga una sentencia bien si vos ya fuiste limitando todos los medios de prueba. Es una norma que Tarufo y muchos de los autores que han nombrado que es difícil de aceptarla porque usted necesita que le den las explicaciones concretas del caso, ¿no? También traía así, a ver, la idea es generar unos cuantos disparadores, ¿no? Esta norma nos presenta grandes dificultades. Otra cuestión que nos presenta dificultades cuando hablamos de prueba, que algo escuché recientemente del doctor Benavento y de los que me precedieron, la prueba pericial, ¿no? No hay peor cuestión que aceptar como un dogma de fe a la prueba científica. Ya no se discute. A todo aquel que litiga, hoy la reina de las pruebas es el peritaje. Y si el peritaje dice que esto es así, ya no tenemos posibilidad de discusión.
Y entonces ahí es donde uno dice, tendríamos que tener un espíritu crítico, tendríamos que agarrar los peritajes y decir, a ver, ¿qué método estás usando? ¿Qué criterios se utilizan? Porque si no, también tenemos un problema. Todos los que somos abogados, la suerte nuestra de 3 años de trabajo queda después resumida que sale en un peritaje. Cosa peligrosa también, ¿no? Que debiéramos criticar. En esta idea también de tener un espíritu crítico hacia estas cosas, hago un paréntesis o catarsis, no sé cómo lo quieran ver. Los protocolos. Desde después de la pandemia vivimos bajo protocolos y acordadas. ¿Y qué es lo que hacemos? Sale el protocolo y lo internalizamos, nos lo aprendemos y vamos a litigar. Paremos un poco, veamos de qué se trata el protocolo, quién lo dicta. Fíjese, sin ir más lejos, cuando sale la acordada y el protocolo que nos hace el sistema digital y que nos crea un expediente electrónico en Córdoba, el justiciable ya no puede acceder solo a un expediente, necesita de un abogado. ¿No es una mengua o una restricción a la publicidad de los actos de gobierno? Y la vorágine de la diaria se nos pasó por alto. Si usted litiga en federales, verá que cualquier persona puede entrar al sistema y ver cualquier causa y que pase en otras provincias. Acá en Córdoba no. Acá se restringió. Y nosotros vamos corriendo atrás de eso sin reflexionar, sin decir, paremos y analicemos. Eso de los protocolos también me pareció una cuestión peligrosa, ¿no? Cierro mi catarsis. Volviendo a esta idea de la prueba, de valorar la prueba, ideas o pequeños tips para llevarse de cómo valorar una prueba, ¿no? Tal vez lo primero sería decir un análisis individual de la prueba, a ver qué grado de credibilidad tiene. No vamos a hacer esta nueva idea que está muy en boga de hablar de probabilidad y ponerle un número, ¿no? Porque eso es claramente subjetivo, ¿no? Ponerle un número a una prueba sería lo mismo que ponerle un color o una nota musical, porque no hay nada más subjetivo que atribuirle un valor a una prueba. Pero sí debiéramos agarrar y decir, bueno, a ver, estos testigos, ¿qué grado de credibilidad tienen? Y después valorarlo en conjunto con el resto del material probatorio y analizar si tengo pruebas que contradigan la hipótesis que yo sostengo, ¿no? Esto me parece que es lo más importante, que es valorar esta cuestión, que es decir, miren, si yo tengo medios de prueba o pruebas que contradicen la hipótesis que yo sostengo, no puedo tomar una decisión pasando por alto y sin fundar esta parte, ¿no? Lo veo acá a Sebastián Monjo. Sebastián Monjo tiene un artículo excelente que habla de lo mismo, pero respecto de los argumentos. Cuando tengo un argumento a contrario en contra de un argumento teleológico, era un artículo en La Ley que es excelente y que se lo recomiendo plenamente, y que dice, palabras más, palabras menos, lo mismo, o es lo que yo entendí, Seba, que es decir esto. Mire, cuando usted tiene dos argumentos y va a optar por otro, y los dos argumentos son válidos, usted me tiene que decir además por qué deja de lado el otro, porque si no, la sentencia parece inmotivada, ¿no? Y los que sabemos y litigamos, el fundamento de la sentencia, como alguna vez nos enseñó Alvarado, la sentencia es para que pierde. Usted cuando pierde va y agarra la sentencia y la lee de arriba a abajo y dice, mire, acá hay un gerundio mal puesto. Ahora, cuando la sentencia le dice, sí, mire, tiene razón, usted le agarra la mera y dice, más bien si yo tenía que ganar. Esto era lógico, estamos perdiendo el tiempo, pero es que es así. Entonces, reivindicar la idea de que fundamentemos los derechos, de que fundamentemos la idea de los hechos y que le demos una explicación. Esto sí me parece importante, ¿no? En cuestiones de si usted hiciera un alegato o una sentencia, perdón que las ideas vienen medio desordenadas, es un poco por el trajín y los nervios y todo, ¿no? Si usted quisiera hacer un alegato o una sentencia, tal vez usted tiene muchas más probabilidades de que el hecho exista si yo tengo distintos medios probatorios que me corroboran un hecho. Eso es una cuestión epistémica. Mientras usted tenga más medios probatorios disímiles que corroboren una hipótesis, tiene más probabilidades que la hipótesis haya sido efectivamente así. ¿Qué le quiero decir con esto? Vamos a pasarlo simple. Si yo quisiera hacer un alegato o quiero hacer una sentencia, lo pongo desde el alegato, que es desde lo que trabajo, ¿no? Lo óptimo es decir, mire, el accidente se probó porque el testigo lo vio, porque el perito condice con esto y además porque tengo las fotografías, entonces yo tengo distintos medios probatorios. Esta sería una buena estrategia para fundar un escrito que tal vez debiera tenerse en cuenta, ¿no? Por último, y para ir cerrando, no me voy a detener tanto en otras cuestiones de valoración, más que es bastante claro. Más que es bastante corto el tiempo, pero sí me gustaba siempre una idea de
de Piero Calamandrei, que ya en aquel elogio de los jueces, él nos decía, miren, reivindicando la importancia de los hechos, decía, ¿no? Cuentan del médico que cuando era llamado a la cabecera de un enfermo, en lugar de ponerse a examinarlo y a escultarlo pacientemente a fin de diagnosticar su enfermedad, comenzaba a declamar disertaciones filosóficas sobre el origen metafísico de la enfermedad, que a su entender demostraba que auscultar al enfermo y tomarle la temperatura eran operaciones superfluas. Los familiares que esperaban el diagnóstico en torno al lecho quedaban maravillados de tanta sabiduría y el enfermo a las pocas horas moría tranquilamente, ¿no? A ese médico, de querer definirlo en la jerga forense, lo podríamos llamar el especialista en cuestiones de derecho. Muchísimas gracias.